Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Era una noche oscura y tranquila, una de esas que invita a la introspección. Después de semanas de escuchar rumores sobre la Deep Web, algo en mí se despertó. Estaba cansado del Internet superficial, el mismo de siempre, las mismas redes sociales, las mismas noticias recicladas. Quería algo más, algo diferente. No sabía exactamente qué, pero una especie de instinto me empujaba a explorar los rincones más oscuros del ciberespacio. Con una mezcla de curiosidad y cautela, me armé de valor para adentrarme en la Deep Web. No tenía grandes expectativas, solo un deseo incansable de descubrir algo inexplorado, algo que nadie más se atreviera a mirar. No iba con intenciones de encontrarme con monstruos o conspiraciones, pero sabía que, al adentrarme allí, estaba pisando un terreno peligroso. Y aunque nunca quise admitirlo, una parte de mí sentía que este tipo de exploraciones no quedan nunca completamente sin consecuencias. Lo primero que noté fue el aire de misterio que lo impregnaba todo. Sitios web con nombres incomprensibles, foros con información que parecía sacada de la mente de un loco y ofertas de servicios que nadie en su sano juicio podría considerar. Pero, en medio de toda esa oscuridad, algo brilló. Un sitio que ofrecía eventos exclusivos, en los que podías acceder a videos raros a cambio de completar encuestas o pagar con criptomonedas. Mi primera reacción fue de desconfianza. Pensé que no valdría la pena. Sin embargo, esa sensación de estar al borde de lo desconocido me impulsó a continuar. Decidí dar un paso más, no con intenciones maliciosas, solo por pura curiosidad. Al principio, fui precavido. Utilicé un número falso y una dirección inventada, pero algo en mi interior me decía que incluso esto podía ser peligroso. Aún así, no me detuve. Cuando completé la encuesta y logré acceso al contenido exclusivo, me apareció un video titulado La Casa de los Gritos. Algo dentro de mí se tensó al leer el título. No esperaba encontrar algo realmente perturbador. Después de todo, el nombre sonaba como uno de esos trucos baratos para asustar a incautos, pero al darle play, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El video era de baja calidad, casi borroso, y lo único que se oía claramente eran unos gritos, lejanos pero inconfundibles, gritos provenientes de una casa vieja, oscura y en ruinas. Al principio, pensé que se trataba de un simple montaje, pero conforme avanzaba el metraje, algo raro comenzó a suceder. Los gritos no eran solo efectos de sonido. Parecía como si hubiera algo más. Algo real detrás de esos ecos desesperados. No era un video bien hecho, ni mucho menos. Pero lo que realmente me perturbó fue la sensación de que, al mirarlo, había algo dentro de mí que ya no quería verlo más. Un pequeño susurro en mi mente me decía que debía apagarlo, que debía salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era tarde. Decidí cerrar la ventana y olvidarlo todo. Era solo un truco barato. Nada de qué preocuparse, pensé, pero las sensaciones persistieron. No podría decir con certeza qué había estado mal, pero sentía que algo se había movido en la oscuridad de la web. La inquietud me quedó allí, en la garganta, como una piedrita incómoda que no te puedes sacar. Un mes después me encontré con algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Estaba tomando un café con la hija de unos amigos de la familia. Como siempre, nuestra charla estaba llena de historias triviales, hasta que, casi sin querer, ella comenzó a contarme algo que me heló la sangre. ¿Sabías que la familia que compró la casa vieja en la que solía vivir mi abuela está pasando por cosas raras?, me preguntó. Al principio, pensé que solo era una historia más, pero entonces me mencionó algo que me hizo erizar la piel. Una figura misteriosa ha sido vista varias veces cerca de la casa, y lo más extraño de todo es que han encontrado una caja frente a su puerta, como si alguien la dejara ahí, siempre a la misma hora, siempre de noche. Me quedó mirando, esperando mi reacción. Yo no podía hablar, mi mente daba vueltas, y lo que había comenzado como una historia inocente se volvió muy real. Le pregunté más detalles. Me dijo que la última vez habían llamado a la policía. Cuando llegaron,
Abrieron la caja y encontraron algo muy extraño. No eran simples objetos. Dentro de la caja había fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, tomadas en el siglo XIX. Pero lo más perturbador era lo que encontraron dentro de un osito de peluche. Un montón de agujas usadas, como si alguien hubiera estado manipulando algo con intenciones oscuras. Lo que más me estremeció fue algo que mi amiga dijo al final. Una de las fotos era de la casa vieja, la casa donde yo viví cuando era pequeña. Y la dirección, Jack, esa es la misma que tú usaste, ¿no? Mis manos temblaron al escuchar la pregunta. Era la misma dirección, la dirección que había usado, sin pensarlo 2 veces, para completar la encuesta en la Deep Web. La misma casa. A partir de ese momento, no pude dejar de pensar en la conexión. ¿Qué coincidencia era esa? ¿Cómo era posible que estuviera involucrado en algo tan macabro sin haberlo buscado? Y lo peor, nadie más en la ciudad había experimentado algo parecido. Nadie, excepto yo, que había hecho esa simple búsqueda. Algo en mi mente me decía que había algo más detrás de todo esto. Una semana después, mi amiga me llamó con una actualización escalofriante. Habían instalado cámaras de seguridad en la casa después de los incidentes. Y finalmente, habían logrado capturar a la figura misteriosa en una de las grabaciones. Cuando vi la imagen, mi piel se erizó. La persona estaba cubierta con una máscara, pero lo que realmente me horrorizó fue la siguiente revelación. La figura estaba vinculada a una serie de envíos extraños a diferentes casas de la ciudad, todas obtenidas de la Deep Web, como si estuvieran recolectando información sobre las personas, sus domicilios, sus secretos. Al parecer, el individuo había estado utilizando la misma red que yo había visitado. Había estado vigilando a otras personas, obteniendo detalles sobre ellas de maneras en las que ni siquiera me había detenido a pensar. Me sentí utilizado, como si, de alguna manera, mi curiosidad me hubiera convertido en una pieza en un tablero mucho más grande. El terror que experimenté no fue solo por el hecho de que alguien estuviera siguiendo mis movimientos, sino por el hecho de que el mundo que había tocado en la Deep Web era más real y peligroso de lo que había imaginado. Lo que para mí había comenzado como una simple curiosidad, se transformó en una pesadilla de la que no podía escapar. ¿Realmente estaba involucrado? ¿Era todo una serie de eventos aislados? ¿O había algo que me conectaba a ese terror oculto? Hoy en día mi mente no deja de preguntarse si la curiosidad tiene un precio. Si alguna vez podré olvidar lo que descubrí, o si, de alguna manera, todo lo que sucedió, las fotografías, las cajas, los ositos de peluche, todo eso fue solo el principio de algo mucho más grande. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que después de esa experiencia, nunca podré mirar la Deep Web de la misma manera, porque hay cosas allá afuera, cosas que no estamos preparados para entender. Y lo peor de todo es que, en algún lugar, alguien más ahora sabe exactamente cómo encontrarnos. Si te ha dejado inquieto este relato, no olvides darle un like para que más personas puedan conocer esta historia escalofriante. Si te atreves a descubrir más secretos oscuros, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Y por supuesto, si tienes alguna teoría o algo que compartir, deja tu comentario. ¿Crees que la curiosidad de Jack fue solo una coincidencia o hay algo más detrás de todo esto? Tu opinión podría ser clave. Siempre fui alguien curioso, un buscador de secretos, una persona que no podía resistir el impulso de descubrir lo que se escondía en los rincones más oscuros de la web. Desde que oí hablar de la Deep Web, algo dentro de mí no pudo dejar de pensar en lo que debía estar ahí, lo que nadie se atrevía a mirar. Todos los relatos que escuché sobre ese espacio oscuro me resultaron tanto aterradores como fascinantes. Y aunque la lógica me decía que debía mantenerme alejado, la curiosidad era mucho más fuerte. Recuerdo que esa noche estaba particularmente inquieto. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el sonido del viento parecía susurrar en la oscuridad. Me senté frente a la computadora, mi mente en blanco, pero con un propósito claro: explorar. Ya había leído suficiente sobre la Deep Web, sobre los foros secretos,
las criptomonedas y hasta las noticias que se filtraban en esa red oculta. Pero lo que realmente me atraía era el misterio. Quería ver por mí mismo si todo lo que decían era cierto. No tenía miedo, al menos no en ese momento. Descargué Tor, me aseguré de que mi VPN estuviera activada y me adentré en ese mundo en el que el anonimato lo era todo. Los primeros minutos fueron fáciles, casi triviales. Me deslicé por sitios que hablaban de teorías conspirativas, de libros antiguos que el gobierno había censurado, de foros en los que personas compartían ideas de libertad y privacidad. Nada que me hiciera sentir incómodo. De hecho, la sensación que tuve al principio fue la de estar caminando por un vasto, aunque un tanto desordenado, mercado de información. Pero entonces algo cambió. Mientras exploraba un foro, apareció un enlace en un mensaje privado. No era uno de esos links genéricos que se ven en cualquier parte, sino que parecía dirigido a algo específico, algo exclusivo. El nombre decía Centrux. Me sonaba, pero no sabía exactamente qué era. Decidí hacer clic. El sitio que se abrió ante mí era sencillo, más de lo que esperaba. Fondo blanco, texto pequeño, casi clínico en su presentación. Pero lo que me hizo detenerme fueron los cuadros con las categorías. En ellos había títulos como películas snuff, drogas, licencias falsificadas. Lo primero que pensé fue que esto era más bien un mercado clandestino, algo que no debía existir en un mundo normal. Sin embargo, al ver la categoría de películas snuff, un estremecimiento recorrió mi espalda. Había oído hablar de ellas, pero nunca había creído que realmente existieran. Por un momento, me debatí entre cerrar la página y seguir explorando. Pero como una sombra, la curiosidad me empujó hacia adelante. Las películas estaban categorizadas de forma extraña, como si fueran productos en un escaparate. Muerte lenta, indigente en la oscuridad, niños en la niebla, y así sucesivamente. Los títulos, por más macabros que sonaran, parecían ser una especie de oferta, con un temporizador verde junto a cada uno. Como si alguien estuviera esperando para ofrecer algo que solo se podía obtener en el momento exacto. Mi pulso se aceleró, pero no podía parar. Decidí entrar en un chat grupal para obtener más información. Sabía que era un paso hacia lo desconocido, pero mi mente se empeñaba en entender lo que estaba sucediendo. Ahí fue donde conocí a FR Turner 444, un usuario que, a diferencia de otros, parecía tener un conocimiento profundo de la Deep Web. Desde el principio, me advirtió que el sitio en el que estaba no era un lugar para principiantes. Si no sabes lo que estás buscando, es mejor que te vayas ahora, me dijo. Pero algo en sus palabras me atrajo. Era como si me desafiara, como si me estuviera incitando a dar el siguiente paso. Y lo hice. Turner me dio un enlace a un lugar privado, un sitio llamado 561. Me explicó que no cualquiera podía entrar, solo aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio. Y lo hice. Los 1.5 bitcoins me parecieron una suma absurda, pero no importaba. Necesitaba saber qué había ahí. La entrada fue casi ceremonial. Primero, un largo proceso de verificación, un cuestionario extenso, una entrevista virtual y una confirmación de que estaba dispuesto a seguir adelante. Finalmente, me dieron acceso al sitio. Lo primero que vi fue un fondo blanco con un mensaje que decía: "Bienvenido al 561". A medida que avanzaba, sentía como si estuviera cruzando una línea sin retorno, como si estuviera ingresando a un mundo que nunca debería haber conocido. Había cuadros en la pantalla, cada uno con un título y un contador verde. Mujer de 24 años, muerte lenta mientras duerme. Indigente en la oscuridad. Ejecutor, precio por sangre. Los números junto a los títulos no eran solo temporizadores, sino una especie de marcador, una indicación de cuántas personas habían visto el video y cuánto tiempo quedaba antes de que se cerrara la transmisión. Los cuadros parecían una especie de puerta a lo prohibido, y mi curiosidad me empujó a hacer clic en uno de ellos. El video comenzó. La calidad era pésima, borrosa, pero la imagen era clara. Un callejón oscuro, las luces de un farol parpadeando tenuemente. La cámara estaba colocada de forma extraña, como si alguien hubiera dejado una grabadora encendida sin querer. Y entonces vi al hombre.
Era un indigente, vestido con harapos, durmiendo en la acera, ajeno a lo que estaba por suceder. Mi corazón latió con fuerza. De repente, 3 figuras enmascaradas aparecieron en la escena. Sacaron cuchillos y, sin decir una palabra, comenzaron a atacar al hombre. La cámara captó los sonidos de los cuchillos desgarrando la carne, el ruido de los pasos rápidos mientras los agresores se movían con brutalidad. La escena era demasiado real. Me sentí atrapado, incapaz de apartar la vista. Fue en ese momento cuando algo extraño sucedió. El video se congeló, la pantalla parpadeó y un mensaje apareció en la parte superior. Te estamos observando. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era una broma? ¿Era parte del sitio? Mi mente comenzó a hacer preguntas que no quería responder, pero antes de que pudiera hacer algo, la pantalla se apagó. La sensación de incomodidad no me dejó. Decidí apagar la computadora, pero mi mente seguía acelerada. Sentía que algo estaba mal, como si la sombra de lo que había visto me estuviera siguiendo. Pensé que tal vez había sido solo una experiencia aislada, un encuentro pasajero con el lado más oscuro de la web. Pero las semanas que siguieron me demostraron lo contrario. Empecé a recibir correos extraños, mensajes encriptados que no sabía cómo descifrar. Mi computadora comenzó a comportarse de manera errática. A veces escuchaba sonidos extraños provenientes de la red, como si estuviera siendo monitoreado. Y lo peor de todo, comencé a ver figuras extrañas en la esquina de mis ojos, sombras moviéndose por mi habitación. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Una noche, mientras revisaba mis mensajes, encontré uno de un número desconocido. Sabemos lo que viste. Me levanté de la silla, mi piel se erizó. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. No había nadie. Sin embargo, a medida que miraba más de cerca, una figura apareció en la esquina de la calle. La misma figura que había visto en el video. Un hombre con una máscara blanca, inmóvil, observándome. Aterrorizado, traté de cerrar sesión en todas mis cuentas, cambiar mis contraseñas y borrar cualquier rastro. Pero ya era demasiado tarde. La Deep Web no se olvida, no te deja ir. Mientras más intentaba escapar, más profundo me hundía. El siguiente mensaje que recibí, una semana después, fue lo que finalmente me hizo entender la verdad. No puedes escapar, ya eres uno de nosotros. El terror se apoderó de mí. Y aunque nunca volví a abrir esa computadora, sé que la marca que dejó esa noche en mi vida nunca se borrará. Hay lugares que no deberían existir, pero la Deep Web es uno de ellos, y los que entran nunca regresan del todo. La historia que a punto de escuchar es la razón por la que nunca volví a confiar en la tecnología de la misma manera. Siempre fui un amante de la informática, un chico curioso desde que aprendí a escribir mis primeros scripts a los 12 años. Mi vida estuvo marcada por el deseo de hackear, de descubrir los secretos de los sistemas, de vulnerar lo que parecía inexpugnable. Desde entonces, la tecnología fue mi fiel compañera. No solo la entendía, sino que la dominaba, y la convertía en un juego, una forma de vida. La gente me conocía como el chico al que acudir cuando necesitabas algo hackeado o cuando querías acceder a algo que estaba fuera de tu alcance. Durante años me sentí invencible, como si nada pudiera afectarme, como si el conocimiento fuera mi escudo impenetrable. A medida que crecí, la emoción de hackear sistemas comenzó a desvanecerse. El dinero llegó, claro, pero la satisfacción de vencer sistemas y superar barreras empezó a perder fuerza. Fue entonces cuando Paul, un viejo amigo, me habló de algo que haría temblar los cimientos de mi mundo, la Dark Web. Al principio me reí. La Dark Web. Todos hablaban de eso, pero, al igual que todos, pensaba que solo era una fantasía oscura, un mito exagerado por los medios. Pero Paul, en su tono habitual de misterio, comenzó a contarme cosas que no podía ignorar. Había mercados de drogas, traficantes de armas, hackers a sueldo, e incluso lugares donde las leyes de la moral y la ética no existían. Lo que me dijo me intrigó, no por el dinero ni por el poder, sino por la promesa de lo desconocido. Y en mi interior, un deseo de explorar lo prohibido comenzó a crecer. Una noche, impulsado por la tentación,
Decidí adentrarme en la oscuridad. Mi conocimiento en tecnología me dio la confianza de que podría navegar por esas aguas peligrosas sin ser atrapado. Instalé Tails y configuré Tor en cuestión de minutos. Al principio no encontraba nada que valiera la pena, solo información irrelevante, sitios vacíos y comerciales aburridos. Pero entonces, como una chispa en la oscuridad, recibí un mensaje de Paul. Aquí tienes unos enlaces que valen la pena. Confía en mí. Mi corazón latió más rápido al recibir esos enlaces. A pesar de que algo en mi interior me susurraba que no debía, la curiosidad fue más fuerte. Abrí el segundo enlace. Era lo que había estado esperando, o lo que temía encontrar. La página cargó lentamente, con una estética anticuada, como si estuviera mirando algo de la época de los primeros días de Internet. No me importó. De repente, vi algo que llamó mi atención. Una sala de chat. Y allí estaba él, alguien en línea. Me conecté rápidamente. El tipo al otro lado del chat parecía igual de perdido que yo, pero sus palabras tenían una cierta serenidad inquietante. Hablamos por unos minutos, pero enseguida comenzó a ofrecerme enlaces, algo que, según él, podría cambiar la forma en que veía la dark web. Estaba tan ansioso por descubrir algo nuevo que acepté. Sin pensarlo, hice clic en el enlace. La página que se desplegó ante mis ojos era lo que la gente temía. No se trataba de un mercado de drogas ni de un simple foro de hackers. El sitio llevaba el nombre The Freak Show, un nombre que sonaba tan macabro como la sensación que empezó a calar en mis huesos. Sin embargo, la atracción de lo desconocido fue más fuerte, y mi mente no tuvo tiempo para cuestionarse qué estaba haciendo. De repente la pantalla se llenó con un mensaje en rojo. Si no sabes lo que viene, probablemente estás en el lugar equivocado. 2 botones, continuar y salir. Mi mano vaciló sobre el teclado. La sensación de alerta recorrió mi cuerpo, pero, una vez más, la curiosidad me venció. Presioné continuar. En ese instante supe que mi vida cambiaría para siempre. La pantalla cambió a una interfaz completamente diferente. Un video en vivo. En él había un hombre con una máscara que cubría su rostro, y a su lado, 3 figuras más que parecían estar esperándome. La voz del hombre era distorsionada, como si alguien estuviera hablando a través de un altavoz roto, y lo que dijo me heló. Bienvenidos al espectáculo. Hoy elegiremos al azar a uno de ustedes para decidir quién será el primero en morir. Mis ojos se agrandaron, mi corazón se aceleró. Estaba completamente inmovilizado. Lo que vi no era solo perturbador, era una muestra de un mal indescriptible. Me quedé mirando, con el miedo paralizándome mientras el contador en la pantalla marcaba el tiempo restante. 30 minutos. Durante esos minutos, todo se volvió borroso. Los sonidos de mi respiración y el sonido del contador fueron lo único que llenó mi cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué seguía ahí? La cuenta regresiva llegó a 0 y fue como si el tiempo se hubiera detenido. La pantalla cambió y una lista de nombres empezó a moverse. Después de unos segundos, se detuvo en un nombre. 220. La pantalla cambió a un chat privado, donde esa persona comenzó a escribir sin descanso. Los mensajes que aparecían eran horribles, detallando lo que quería que sucediera. Quiero que lo apuñalen, que lo desmiembren, que le quemen los ojos con metal caliente. No podía dejar de mirar. Mis manos comenzaron a sudar y el aire se volvió pesado. En la pantalla, la víctima apareció, atada a una silla, los ojos desorbitados. Los gritos de agonía comenzaron a llenar la habitación mientras el hombre con la máscara cumplía cada uno de esos pedidos con una calma inquietante. Sentí una presión sobre mi pecho, como si no pudiera respirar. Estaba atrapado sin poder moverme, sin saber qué hacer. Mi mente estaba a punto de estallar, pero todo lo que pude hacer fue mirar, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. La pantalla cambió de nuevo y el hombre enmascarado habló. ¿Quién sigue? El tembleque de mis dedos me dio la respuesta. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando vi que el aleatorio se detuvo en mi nombre de usuario. En ese momento, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Me sentí como si el aire se hubiera ido de mis pulmones. Comencé a escribir frenéticamente en el chat, pero mis manos no podían seguir el ritmo de mis pensamientos.
Están enfermos. ¿Por qué hacen esto? Mi voz virtual se perdió entre las amenazas y los insultos. La pantalla cambió otra vez, y fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. Alguien escribió mi nombre real, mi dirección, el nombre de mis padres, incluso mi número de teléfono. Un mensaje emergió. Si llamas a la policía, serás el siguiente. Todo mi cuerpo se congeló. El terror me atravesó. Sabía que no era solo un juego. Sabía que no estaba solo. La pantalla comenzó a parpadear y, antes de que pudiera reaccionar, el video se detuvo abruptamente. Cerré el navegador en un parpadeo, pero el miedo no se detuvo. Apagué la computadora, pero no pude dejar de pensar en lo que acababa de ver. Las horas siguientes fueron un caos. Mis padres llamaron a la policía. El miedo nos envolvió y la investigación comenzó. Finalmente, después de meses de investigaciones, atraparon al administrador del sitio. Un hombre de 32 años que vivía entre subsidios sociales y el dinero que ganaba de las pesadillas que alimentaba. Había creado una red de tortura tan retorcida que ni siquiera las autoridades podían comprender del todo. Lo peor no fue solo lo que vi, lo peor fue saber que había personas dispuestas a vivir de esa oscuridad, dispuestas a consumir sufrimiento como si fuera un producto cualquiera. Lo peor fue darme cuenta de que había sucumbido a la curiosidad y entrado en algo que no tenía vuelta atrás. Nunca volví a usar la tecnología con la misma inocencia. Desde esa noche, me di cuenta de que, por más que te creas invencible, siempre hay algo más grande, algo más oscuro, acechando en las sombras. Y si alguna vez decides adentrarte en esa oscuridad, recuerda que lo que encuentras puede arrastrarte hasta lo más profundo de la locura. No puedo dejar de pensar en lo que sucedió aquella noche. La historia que voy a contarte no es para tomarse a la ligera. Si alguna vez tienes la tentación de aventurarte en esos rincones oscuros de Internet, detente, porque lo que yo vi, lo que descubrí, no se borra tan fácilmente. Y créeme, eso me persigue aún hoy. Comencé como un estudiante universitario que buscaba distracción. ¿Y qué mejor que el vasto océano de la red para olvidar un amor perdido? Durante el primer semestre, la ruptura con mi primera novia me dejó devastado. Ella se mudó a otro estado, dejando un agujero en mi pecho que no podía llenar. Los primeros días después de su partida fueron un constante viaje entre el dolor y la desesperación. Mis amigos lo notaban, pero no sabían qué decirme y yo no sabía cómo pedírselo. Día tras día, mi rutina consistía en asistir a clases, hacer tareas y regresar a mi habitación para encerrarme. Me alimentaba de recuerdos de ella, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, me hundía más. Nadie lo entendía, ni siquiera yo mismo. Estaba atrapado en un ciclo de tristeza del cual no sabía cómo salir. Hasta que un día algo cambió. Un amigo, en una conversación completamente inocente, mencionó a mi ex. En ese momento, todo el dolor regresó con fuerza. Necesitaba escapar. Decidí desconectarme de todo lo que me rodeaba y buscando algo para distraerme, me encontré navegando en Reddit. En una página de temas aleatorios, encontré algo que me llamó la atención. Un hilo titulado La Deep Web, lo que realmente se oculta detrás de las sombras. Hablaba de lugares en Internet que ni siquiera podía imaginar, sitios que operaban bajo la superficie, lugares de los cuales nadie debería hablar. Decían que en esos rincones de la red se intercambiaban drogas, armas y secretos del gobierno. Había menciones a todo tipo de fetiches oscuros y hasta a contrataciones de asesinos a sueldo. Al principio no lo creí. Pensé que era una exageración, un cuento urbano para asustar a los incautos. Pero había algo en ese post que me intrigaba. ¿Y si era cierto? ¿Qué pasaba si había algo real detrás de esos rumores? Me sentí como un niño que encuentra un mapa hacia un tesoro oculto. Y aunque mi cerebro me advertía que no debía, mi curiosidad me empujó a investigar más. Los comentarios mencionaban un navegador llamado Tor, que parecía ser la clave para acceder a este mundo oculto. Algo en mi interior me dijo que no debía seguir adelante, pero mi deseo de saber, de ver con mis propios ojos lo que solo escuchaba en historias, era más fuerte que cualquier precaución, así que lo instalé.
La primera vez que abrí Tor y vi la Deep Web frente a mí, una mezcla de emoción y miedo recorrió mi cuerpo. Los sitios que aparecían no tenían las direcciones tradicionales, con .com ni .net. Eran combinaciones aleatorias de números y letras que terminaban en .onion. Lo primero que me dio miedo fue la Hidden Wiki, una especie de índice donde se agrupaban los enlaces más importantes de la web oculta. Lo que vi en las primeras secciones fue relativamente inofensivo. Temas de criptomonedas, algunos artículos sobre privacidad en línea y enlaces a foros de discusión. Al principio, me sentí un poco tonto por haberme asustado tanto. ¿Es esto todo?, pensé. Pero algo me decía que estaba a punto de cruzar una línea. Decidí seguir explorando y pronto encontré una categoría titulada Mercados de drogas. Al principio, ni siquiera quería hacer clic en esos enlaces, pero al final lo hice. Lo que vi fue aterradoramente impresionante. Decenas de sitios, cada uno ofreciendo diferentes tipos de sustancias ilegales, con reseñas de compradores y vendedores. Las páginas tenían detalles que jamás había imaginado, mostrando cómo se hacía todo bajo un velo de anonimato. Pensé en lo fácil que era para algunas personas sumergirse en ese mundo sin que las autoridades pudieran hacer nada. Pero lo que realmente comenzó a perturbarme fue la siguiente categoría que encontré: foros de tortura. No lo podía creer. Me deslicé por las páginas y aunque no quería leer más, no pude evitarlo. Al principio, todo parecía ser solo una conversación entre individuos que se jactaban de su poder sobre los demás. Pero luego comenzaron a compartirse imágenes y fue ahí cuando supe que había cruzado un límite que nunca podría regresar. Vi cosas que no puedo describir sin revivir la angustia de esos momentos. Personas siendo sometidas a torturas que ni siquiera había imaginado posibles, mucho menos visto. El dolor en sus rostros era tan palpable que me sentí enfermo solo por estar allí, observando. Pero la peor parte no fue lo que vi, sino la frialdad con la que los usuarios comentaban y discutían sobre lo que hacían y lo que querían hacer. Era como si todo estuviera normalizado, como si fuera una charla trivial sobre un tema sin importancia. En ese momento, un miedo profundo se apoderó de mí. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué seguía mirando? Mi mente me decía que saliera inmediatamente, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando un nuevo enlace apareció en mi pantalla, uno con caracteres extraños y sin sentido. Sin pensarlo hice clic. La página se cargó lentamente, como si estuviera esperando que cayera en su trampa. Cuando finalmente apareció, me encontré con algo que nunca podré olvidar. Un video en vivo, transmitido desde una cámara oculta en una habitación oscura. La imagen era borrosa al principio, pero poco a poco se fue aclarando. En la pantalla había un hombre sentado, su rostro visible solo parcialmente, mientras una figura en sombras lo observaba desde el fondo. Lo que sucedió después fue tan perturbador que no quiero ni siquiera escribirlo. Solo puedo decir que era una experiencia tan real que me sentí completamente impotente, como si estuviera allí, atrapado junto a ellos. Desperté de ese trance como si me acabaran de arrancar del abismo. No podía respirar, mi mente no dejaba de dar vueltas, y sentía que algo estaba observándome. Cerré la computadora de inmediato, desconecté todo, y me alejé de ella como si fuera un objeto maldito. Las semanas siguientes fueron un tormento, no solo porque lo que vi me persiguiera, sino porque sentí que algo más estaba sucediendo. Cuando caminaba por la calle, veía sombras moverse de manera extraña. Cuando abría la computadora sentía como si alguien estuviera del otro lado, observando cada clic que hacía. Los sueños comenzaron a convertirse en pesadillas. Veía rostros, veía manos que se extendían desde las sombras y escuchaba susurros que no podía identificar. ¿Acaso había dejado alguna huella? ¿Me estaban siguiendo? La paranoia me consumió. Incluso revisé mi computadora. Me aseguré de que no había dejado ningún rastro, pero sabía que no podía confiar en lo que veía. La paranoia no era solo sobre el mundo en línea, se había filtrado en mi vida real. A veces sentía que alguien, estaba acechando, esperando el momento perfecto para atraparme. Hasta hoy, después de todo lo que vi, no puedo dejar de sentir que me enfrenté a algo que no estaba hecho para que un ser humano lo viera.
La Deep Web no es solo una parte oculta de Internet. Es una dimensión distinta, donde las reglas del mundo real parecen no aplicarse. Hay cosas que se deberían quedar en la oscuridad, y si alguna vez tienes la tentación de buscar la verdad, piénsalo 2 veces. La verdad puede ser un precio demasiado alto. Si alguna vez consideras dar ese paso, quiero que recuerdes mi historia. Hay cosas que no puedes desver, que no puedes olvidar, que nunca deberían haber estado ahí para empezar. Mi vida antes del juego era un constante suspiro de desesperación. Los días se deslizaban unos sobre otros como una pesadilla interminable, una rutina sin salida. Mi madre, enferma y deteriorándose con el tiempo, necesitaba tratamiento que yo no podía costear. Las deudas me aplastaban de una forma insoportable, y la universidad que había comenzado con tantas expectativas solo me recordaba lo lejos que había caído. ¿Qué futuro podía tener alguien como yo, sin más recursos que un par de sueños rotos? Fue en una de esas noches interminables de angustia y desesperación cuando algo en lo más profundo de la web, me llamó la atención. Una pequeña luz en un foro oscuro, casi oculta entre un mar de enlaces que nadie con sentido común querría tocar. El título de la entrada era claro: El juego exclusivo. Cambia tu vida o pierde todo. No lo entendí al principio, pero las palabras "cambia tu vida" resonaron en mi mente como un eco. La desesperación que me consumía me empujó a hacer clic, a adentrarme en lo que podría haber sido mi perdición. El foro estaba plagado de mensajes crípticos, pero había uno que sobresalía: la promesa de recompensas millonarias. Si decides unirte, estarás dentro de un selecto grupo. El juego comienza con una sola pregunta: ¿estás dispuesto a matar para ganar? No sabía qué pensar, ni por qué lo hacía. La idea de escapar, de salir de la miseria, me cegó completamente. Mi dedo tembloroso hizo clic en el enlace y pagué la pequeña cantidad que me pedían para acceder. Dinero que no tenía, pero que por alguna razón ya no me importaba. Lo que venía era lo único que importaba. Me introduje en el juego sin comprender del todo las reglas. Una interfaz rudimentaria me recibió. Era una plataforma oscura, casi inquietante, en la que los rostros de otros jugadores se reflejaban en las pantallas, tan desconcertados como yo. La primera misión fue simple: eliminar a un jugador para avanzar. No entendía lo que significaba, ni por qué de repente sentí ese escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un mensaje emergió en mi pantalla: Tu primer objetivo está frente a ti. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Sin embargo, en mi pantalla vi un nombre, otro jugador. Su avatar, igual de humano que el mío, se movía por un entorno virtual. La misión era clara, pero yo no quería creerlo. ¿Eliminar? ¿Qué significaba eso? Mi pulso se aceleró, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Es solo un juego, pensé. Solo un juego. Pero el primer disparo cambió todo. La pantalla se oscureció brevemente, y cuando volvió a encenderse, allí estaba, el cuerpo del jugador caído, su rostro retorcido por el terror. La sangre se expandía lentamente en el suelo de la simulación. No era un avatar. No era una simulación. Era real. El horror me heló, pero entonces lo peor ocurrió. La pantalla parpadeó y una voz fría resonó en mis oídos: eliminado. No entendí lo que estaba pasando, pero la adrenalina me invadió con fuerza. Mi mente, paralizada por el miedo, ya no tenía espacio para dudas. Lo que había comenzado como un simple error, una búsqueda desesperada de una salida, ahora me mantenía atrapado en algo mucho más grande y mucho más oscuro. Avancé en el juego. Cada ronda me acercaba más a lo inevitable. Cada jugador eliminado, cada misión cumplida, me acercaba a la próxima recompensa. Y las recompensas eran tentadoras, demasiado tentadoras. Dinero, poder, la promesa de libertad. Pero pronto, algo más comenzó a suceder. La manipulación psicológica de los organizadores del juego se intensificó. Comencé a recibir mensajes privados, fotos de mi madre, fotos de mi hermano.
Al principio pensé que eran trucos, intentos de asustarme, pero entonces recibí un mensaje directo que me dejó helado. Tu madre está en el juego. Si no sigues las reglas, ella será la siguiente. Los organizadores del juego sabían todo de mí. Sabían quién era, dónde vivía, lo que amaba, lo que temía. Y en ese momento entendí que ya no había forma de escapar. Ya no había un volver atrás. Ya estaba dentro. El juego me había marcado, me había convertido en una pieza más. La presión aumentó con cada misión. Cada muerte que cometí ya no fue solo un acto para sobrevivir. Se volvió una necesidad, un instinto. Y no tardó mucho en que mi hermano, Lucas, se convirtiera en mi objetivo. Yo lo veía, lo observaba a través de su teléfono. Seguirlo fue lo más sencillo. Lo peor de todo era que me sentía frío, calculador. Ya no era el joven desesperado que había entrado en ese foro. Ahora era un hombre marcado por la culpa y el miedo. Una máquina que tomaba decisiones sobre la vida y la muerte. La última misión llegó demasiado pronto. Solo quedábamos dos. La pantalla me mostraba a mi oponente, un rostro joven, un hombre igual de atrapado que yo. Y entonces, la verdad me golpeó. El juego no era solo sobre matar, era sobre despojarme de mi humanidad, destruirme por completo. Lo que sucedió en ese combate final fue brutal. El juego me empujó a luchar hasta el límite de mi resistencia. Y cuando finalmente quedé solo, el dolor no fue por la victoria. No hubo satisfacción, solo un vacío. Un vacío que se extendió en cada rincón de mi ser. El dinero llegó después. No de la forma en que esperaba. Nadie me dijo que el juego no termina con la última muerte, con la última misión. Nadie me advirtió que la verdadera condena sería vivir con lo que había hecho. El dinero no tenía valor. Cada vez que intentaba gastar un poco, algo sucedía. Los cajeros no aceptaban mi tarjeta. Los comercios rechazaban mi pago. Y un mensaje aparecía en mi teléfono. Nada de esto te pertenece. No olvides lo que hiciste. La paranoia empezó a consumirlo todo. Nadie me hablaba directamente del juego, pero todos parecían saber algo. Las miradas de la gente, las noticias sobre desapariciones misteriosas. El miedo a ser descubierto me devoraba, y las sombras parecían seguirme a todas partes. Un día, mientras me encontraba en mi apartamento, el miedo se hizo más tangible. Las luces comenzaron a parpadear sin razón. Mis dispositivos se encendían y apagaban por sí solos. Sabía que no era un mal funcionamiento. Los organizadores del juego estaban cerca. Sabía que estaban observándome, esperando mi próximo movimiento. Intenté huir. Dejé mi ciudad, pero algo me detuvo. Un coche siguiéndome a cada paso. Mensajes anónimos, aterradores, en mi teléfono. Cada intento de escape era inútil. La sensación de estar siendo vigilado me perseguía, como si cada paso fuera una trampa que me acercaba más al fin. Finalmente, cuando pensé que había encontrado una salida, tomé un tren para irme lejos, lejos de todo lo que me había marcado. Pero cuando subí, el peso de la decisión me aplastó. El dolor en mi pecho era insoportable. Miré a mi alrededor y vi a los pasajeros, todos con los mismos ojos vacíos. Y entonces me di cuenta. Ellos ya estaban ahí, los jugadores, los muertos. El juego no había terminado. Cada rostro me resultaba familiar. Cada uno era una víctima que había caído antes que yo. Una risa resonó en mis oídos. Una risa fría y monstruosa que me heló por completo. Nadie más la escuchaba. Nadie más lo veía. Y entonces, las puertas del tren se abrieron. La multitud oscura, esos rostros familiares, se apresuraron hacia mí. No podía moverme. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Ahora estoy aquí, en esta celda, y aunque mi cuerpo está tras las rejas, mi mente sigue atrapada en ese juego. Sé que nunca saldré de él. El juego nunca termina. Y cuando finalmente logré entenderlo, ya era demasiado tarde. Siempre fui el tipo de persona que no temía el miedo. Me consideraba un experto en navegar por las profundidades de la Deep Web.
Esos rincones olvidados y oscuros de Internet, donde la gente más peligrosa y perturbadora se esconde detrás de líneas de código. Durante años, me había infiltrado en foros clandestinos, había hackeado servidores y había accedido a información que la mayoría ni siquiera soñaba con encontrar. Nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. La mañana había comenzado mal. Laura, mi novia, me había llamado por teléfono, llorando. Había terminado con nosotros sin darme una explicación clara. Me insistió que debía ir a su casa, que había algo que necesitaba decirme. Pero cuando llegué, me encontré con algo aún más devastador. La habían despojado de todo, como si nunca hubiera vivido allí. Los vecinos, con una mirada indiferente, me dijeron que se había mudado hacía días. No entendía nada. Había sido mi mundo, y ahora me sentía como si ya no existiera en él. Solo, en la fría oscuridad de mi apartamento, tomé una decisión: pasar el día en la Deep Web. Algo en mí necesitaba distracción. Necesitaba sentir que controlaba al menos una parte de mi vida. Quizás pensaba que al adentrarme más en ese universo oscuro, olvidaría el vacío de mi pecho. Pero no sabía que la oscuridad estaba esperando y que mi curiosidad sería la que me atraparía. Esa noche, con una copa de vino en la mano y el teclado frente a mí, encendí mi computadora. La pantalla se iluminó en la penumbra de la habitación. Me conecté a través de mi red encriptada y protegida, confiado en mis habilidades. Navegué por foros que parecían inofensivos al principio. Vendedores de software, hackers profesionales, foros de discusión sobre seguridad informática. Todo parecía tranquilo, hasta que algo cambió. Una ventana emergente apareció en el centro de la pantalla, interrumpiendo mi flujo de navegación. No era como las ventanas comunes de publicidad o las alertas de seguridad. Esta tenía un mensaje escrito, una invitación que parecía directa, personalizada. Hola Jack, te estábamos esperando. ¿Te gustaría jugar un juego? Me quedé helado. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién demonios estaba detrás de eso? Al principio creí que era algún tipo de broma de un hacker que intentaba asustarme. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a seguir leyendo. No tienes que contestar, Jack. Sabemos que te intriga. Sabemos lo que quieres. La sensación de incomodidad creció en mi estómago, pero respondí con arrogancia, como siempre lo hacía. Esto no tiene gracia. ¿Quién eres? La respuesta fue instantánea, como si estuvieran esperando mi reacción. No importa quién soy, Jack. Lo que importa es el juego. ¿Te atreves a jugar? Mi dedo vaciló sobre el teclado. Sabía que esto podía ser un virus, una trampa para hackearme o algo mucho peor, pero la idea de que alguien me estuviera observando, que alguien tuviera esa clase de poder sobre mí, me fascinó y aterrorizó al mismo tiempo. Y entonces lo leí. Si no juegas, tu exnovia sufrirá las consecuencias. Sabemos lo que pasó con ella. Te damos 3 minutos. Adivina en qué habitación estoy. Si lo adivinas, tu exnovia estará a salvo. Si fallas, ella pagará el precio. Mis manos temblaron. ¿Cómo sabían sobre Laura? ¿Sobre nuestra ruptura? ¿Acaso me observaban? El miedo se apoderó de mí, pero mi mente racional trató de buscar una explicación lógica. Debía ser un hacker que había logrado acceder a mi información personal. Tal vez había hackeado mis redes sociales o mi teléfono. No podía ser real, no podía. Pero la pregunta era, ¿realmente quería arriesgarme a no responder? Desesperado decidí seguir el juego. No hay vuelta atrás, pensé. Bien, ¿dónde estás? Respondí sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Podría estar en la cocina, en el baño o en el sótano. Tienes 3 minutos, Jack. El reloj está corriendo. El sonido del temporizador empezó a sonar en mi cabeza. 3 minutos. Algo en mí, quizás el miedo, quizás el instinto, me empujó hacia la cocina. Miré rápidamente detrás de la nevera, en los armarios, en los cajones. Nada, ningún rastro de alguien o algo. Tiempo, 1 minuto y medio. ¿Sigues buscando en la cocina? La sensación de pavor creció. Me dirigí al baño, el siguiente lugar en la lista. Lo revisé frenéticamente, moví la cortina de la ducha, miré detrás de la puerta. No había nadie. Algo no estaba bien, pero no tenía tiempo para pensar.
Miré el reloj. 45 segundos. Mi mente se nublaba. El sótano, el sótano. El lugar que me había aterrorizado desde niño, pero que nunca había dejado de explorar, siempre con la sensación de que algo se escondía allí. Me dirigí hacia las escaleras. Cada paso era más pesado que el anterior. El aire frío que salía de la oscuridad me caló hasta los huesos. Al llegar al pie de las escaleras, la puerta del sótano se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Vi dos ojos brillando en la penumbra. El pánico me congeló. Corrí hacia mi habitación, sin mirar atrás, y cerré la puerta con violencia. Mis respiraciones eran rápidas y descontroladas. Los golpes comenzaron casi de inmediato. Algo o alguien estaba afuera. Golpearía la puerta con fuerza. No podía ser real. La puerta de mi cuarto cedió con un golpe violento. Un hombre enorme entró, me tomó por los hombros y me arrastró frente a la computadora. Estaba aterrorizado, completamente impotente. La pantalla de la computadora mostraba una cámara en mi sótano. Allí estaba Laura, tirada en el suelo, inmóvil. «Tu exnovia está donde siempre estuvo, Jack», dijo la voz del hombre, que no parecía tener ningún vestigio de humanidad en su tono. «Pensaste que lo sabías todo, pero nunca entenderías lo que significa curiosear en lugares como estos. Te hemos estado observando desde el momento en que pusiste un pie en este mundo». La pantalla parpadeó y las imágenes del sótano se desvanecieron. En su lugar, un mensaje apareció. «La invitación ya está cerrada. Tú eres el juego ahora». Mi mente empezó a colapsar. No podía entender. No podía procesar lo que había visto. Laura había estado en el sótano todo el tiempo, pero yo nunca lo supe. La verdad me aplastó. Todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, nunca fue lo que pensaba. La Deep Web no era solo un lugar para explorar secretos oscuros. Era un sistema, una red que se alimentaba de la curiosidad humana, de la necesidad de saber más. Y ahora era parte de ello. Estaba atrapado. El hombre se inclinó hacia mí, sus ojos fríos y vacíos. «Nada de esto es un accidente, Jack. Has cruzado la línea, y como todos los demás, ahora eres parte del juego. No podrás escapar». Me soltó, dejándome caer al suelo. El dolor en mi cabeza era insoportable, pero lo peor estaba por llegar. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé solo, rodeado por las sombras, atrapado en un laberinto del que no podría salir. La pantalla de la computadora volvió a parpadear, esta vez mostrando mi propia imagen, mi rostro aterrorizado. No estaba solo. Ellos me observaban, y la invitación no había sido solo para mí. Ahora era uno de ellos. El reloj de la computadora comenzó a sonar de nuevo, pero ya no tenía tiempo. Nunca lo tuve. Es posible que este sea el último relato que pueda contar. Si alguna vez llegas a escuchar esto, será demasiado tarde para ti, igual que lo fue para mí. Pero permíteme comenzar desde el principio. Nunca imaginé que un simple mensaje en la Deep Web pudiera transformarme en lo que soy ahora. No sabía que existían seres tan oscuros, tan ajenos a la humanidad, que ni siquiera las sombras del mundo real podían compararse con ellos. Vengo gestionando una funeraria heredada de mis padres. No es un buen negocio, es la verdad. Es más, con los años que llevo, había acumulado muchas deudas. Pero todo comenzó una noche común y corriente. Estaba en mi apartamento, esa noche oscura en la que decidí adentrarme más en las profundidades de la red, buscando un camino fácil hacia la riqueza. Los sitios de la Deep Web me ofrecían una oportunidad. Tráfico de órganos, el mercado negro, cosas de esas que uno puede ignorar, pero que en el momento adecuado resultan tentadoras. ¿Cuántas veces había deseado una salida rápida, una forma de escapar de la rutina y la pobreza? Aquel mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Al principio no parecía nada extraordinario. Luis era el remitente. La dirección de correo no tenía ningún signo sospechoso, pero algo me hizo detenerme. Había algo en esa dirección, algo en el tono de su mensaje que me hizo sentir incómodo. Me decía que me conocía, que sabía lo que hacía y que si deseaba ganar más dinero del que podría imaginar, solo tenía que seguir sus instrucciones. «Quiero algo que solo tú puedes conseguir», decía el mensaje.
y te pagaré una cantidad que hará que todo lo que hayas hecho hasta ahora se vea insignificante. En ese momento, me sentí como si estuviera tocando un hilo muy delgado entre el deseo y el miedo. Sin pensarlo, respondí. La oferta era demasiado tentadora, pero a partir de esa primera respuesta, todo comenzó a desmoronarse. Los mensajes se sucedían rápidamente y cada vez se volvían más inquietantes. Primero, Luis solo me pidió un riñón, luego una córnea. Todo parecía rutinario, frío, mecánico. La transacción era directa y el pago llegaba rápidamente. A medida que cumplía con sus solicitudes, me fui acostumbrando a la frialdad del negocio, sin detenerme a cuestionar las consecuencias de mis actos. El dinero fluía con facilidad y yo comencé a creer que esto era lo que siempre había querido. Hasta que un día la solicitud de Luis cambió. Quiero más, Jack. Quiero que tomes lo que nadie más se atreve a tocar. Hay algo mucho más grande esperándote. Estoy observándote. Esas palabras se grabaron en mi mente, y aunque sentí una creciente inquietud, la ambición fue más fuerte. La siguiente transacción fue la que me llevó más lejos de lo que cualquier ser humano debería ir. Luis quería algo que no había oído mencionar en ninguna parte de la red. Quería algo vivo. No podía entenderlo al principio. ¿Qué quería decir con algo vivo? ¿Cómo podía estar pidiéndome eso? Fue un punto de quiebre. Cuando volví a responder, su mensaje fue claro. No preguntes más, solo haz lo que se te pide. Las horas que pasaron entre ese mensaje y lo que sucedió después fueron una pesadilla que ni siquiera en mis peores momentos imaginé. Era tarde, ya casi al amanecer, y la única luz en mi habitación provenía de la pantalla de mi computadora. Algo estaba mal, el aire era denso, como si se hubiera detenido el tiempo. Mi respiración se volvió errática y por primera vez desde que comencé con este negocio, me sentí vulnerable. Decidí investigar el mercado al que me había conducido Luis. Navegué más profundo en la Deep Web que nunca antes. Lo que descubrí hizo que mi estómago se revolviera. Había una red de personas desconocidas que operaban en la sombra. No solo traficaban con órganos, sino que también estaban involucrados en algo mucho más siniestro. Secuestros, rituales oscuros, personas desaparecidas cuyas vidas se sacrificaban para algo aún más grande. Algo que estaba más allá de cualquier explicación lógica. Una tarde, al regresar a casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, algo que no esperaba. Luis me había dejado un nuevo mensaje en mi correo. Ahora, Jack, vas a hacer algo mucho más grande. Ve a la dirección que te enviaré. No pienses en las consecuencias. Solo hazlo. Seguí las instrucciones. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero algo dentro de mí me decía que ya no podía echarme atrás. Me dirigí a la dirección que Luis me había dado. Estaba en un vecindario apartado, en una zona industrial que nadie en su sano juicio visitaría a esas horas de la noche. Al llegar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La casa estaba vacía, o eso parecía, pero algo no estaba bien. Las ventanas estaban cubiertas con trapos sucios y la puerta de entrada estaba abierta, invitándome a adentrarme en la oscuridad. Entré y la primera sensación que tuve fue la de estar siendo observado. No podía explicarlo, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Los pasos resonaban en el suelo y cada crujido me ponía más nervioso. A medida que avanzaba, comencé a escuchar susurros a mi alrededor, pero no eran voces humanas, eran algo más. De repente, una puerta se abrió lentamente frente a mí. Me detuve en seco, el sudor cubriendo mi frente. En la penumbra, vi una figura emergiendo de la oscuridad. No era humana. Al principio pensé que era una sombra, pero era una figura corpórea, vestida con ropas sucias, con una cara que solo podía describirse como grotesca. Sus ojos eran vacíos, pero no por falta de alma, sino por una oscuridad que no podía comprender. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando en la habitación, y entonces una risa profunda y demoníaca llenó el aire. ¿Qué esperas, Jack? Sabes que ya no hay vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor retumbó a través de la casa. La figura desapareció como si nunca hubiera estado allí, y el espacio a mi alrededor se deformó, como si la realidad misma estuviera colapsando. Fue entonces cuando lo entendí.
Luis no era solo un hombre, era algo más, un intermediario quizás, entre los humanos y una entidad mucho más antigua, más maligna. Y ahora, al parecer, yo era parte de ese ritual. De repente la pantalla de mi computadora parpadeó y el nombre de Luis apareció de nuevo, esta vez acompañado de un mensaje escalofriante. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. Ahora eres uno de los nuestros. Antes de poder reaccionar, algo extraño ocurrió. La casa, el lugar, se desvaneció. Ya no estaba allí. Me encontraba nuevamente en mi apartamento, frente a la computadora, con la sensación de que algo invisible me observaba desde las sombras. Al principio, pensé que había sido todo un sueño, una pesadilla causada por la paranoia. Pero luego los sucesos comenzaron a repetirse. Cada vez que encendía la computadora, veía sombras moviéndose en la esquina de mi visión. El aire se volvía más pesado, más denso, y sentía la presencia de esos seres, esos otros, observándome constantemente. Lo peor de todo fue que no podía escapar. Cada vez que trataba de borrar todo, de dejar todo atrás, algo me arrastraba de vuelta. No podía ir a la policía. Ellos estaban en todas partes, y ahora me tenían en su red. Eran más que un simple culto. Eran algo que había existido mucho antes de la Deep Web, mucho antes de que yo siquiera pensara en adentrarme en ese oscuro rincón de Internet. Mi vida ya no me pertenece. Mi alma está atrapada. Y todo lo que puedo hacer ahora es advertirles a ustedes, los que alguna vez lleguen a leer estas palabras. Si alguna vez sienten la tentación de adentrarse en lo prohibido, de buscar lo que no deben, recuerden esto. Ellos siempre están observando. Y una vez que entras, no hay salida. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.